Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, fíjate, gracias a Dios. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es José Inés Flores de la Cruz. Soy laico. Por ahí pueden oír hablar del padre José Inés. No hay ningún padre José Inés, soy yo. Sí, padre de familia, pero pues andando en este ambiente de la iglesia, que hay pocos sacerdotes, que hay pocos laicos, más bien varones. Por muchos años se han dado acá y de pronto hablan del padre José Inés. Es José Inés Flores de la Cruz, laico. Perfecto. Muy bien, José Inés. Pues bueno, cuéntanos cómo fue que llegaste a este tema tan importante, el ministerio de la palabra, la evangelización y la catequesis. Sí, haciendo un poquito de memoria, bueno, yo iba a la catequesis como alumno al templo de Santa María de Gracia y recibí catequesis hasta los 15 años de edad, que era lo que se podía ofrecer en aquel tiempo en ese templo, es del centro de la ciudad. Después, el siguiente año que ya no tuve que recibir catequesis, seguíamos yendo los compañeros ahí alrededor del templo a reunirnos y más o menos por ahí como en 1980, 81, en ese ciclo escolar, el coordinador de catequesis de la comunidad ocupaba a quien le ayudara a cuidar unos grupos que quedaron desatendidos y empecé ayudando. Técnicamente yo pensé que nada más iba a cuidar un sábado o 2 sábados y se acababa la cosa, y ahí empezó pues que no volvió el catequista, que se tuvo que quedar José Inés en este grupo, y ahí empezó mi contacto con el ser catequista. Yo había recibido catequesis, nunca había pensado ser catequista. Pues respondiendo a esta necesidad me quedé atendiendo el grupo. De ahí para adelante, pues ya en la parroquia que es del centro de la ciudad, es el Sagrario Metropolitano, aunque el templo en el que yo estaba es Santa María de Gracia. Trabajábamos el centro, una zona muy desatendida. Creemos, y más en aquel tiempo, que no vivía mucha gente por ahí, y sin embargo había mucha gente que vivía en el centro y no era atendida desde la catequesis. Teníamos muchísimos niños, además de que estaban los misioneros del Espíritu Santo en la comunidad y esto atraía a muchos más. Empecé gradualmente a conocer más el territorio de la parroquia. Yo no vivía en esa parroquia, yo venía desde otro extremo de la ciudad, pero a mi familia siempre le gustó las parroquias del centro. Y ya que nos dimos cuenta, mis compañeros catequistas y yo, la dimensión que tenía la parroquia, organizamos un poquito la parroquia. Después nos enteramos que existía un equipo diocesano de catequesis. La verdad, uno recibía los libros que te daban los sacerdotes y los usabas, no sabías más. Nos enteramos que había un equipo diocesano llamado el SEDEC y que organizaba cursos, que organizaba reuniones, que invitaba a que hubiera una organización parroquial. Pues al principio no nos acercamos muy rápido. Como hasta el segundo año nos acercamos a ver qué hacía el SEDEC y empezamos a participar en los cursos de verano como alumnos, y de ahí nos llevamos ideas a la parroquia para irla organizando. De ahí, después de la parroquia, pues nos dijeron, no es la pura parroquia, también está el decanato, ¿por qué no colaboran en el decanato? Y empezamos a colaborar en el decanato, las 8 o 10 parroquias vecinas del centro de la ciudad. Y fue así que llegué a ser coordinador de parroquia, llegué a ser coordinador del decanato y venía como alumno a los cursos del SEDEC. Hice los 4 veranos que me pedía el SEDEC que tuviera como formación. Después estuve haciendo cursos monográficos y en ese camino de mi formación llegó más o menos el año de 1983, el ciclo escolar. Yo pienso mucho en ciclos escolares porque la catequesis lleva ese ritmo. El ciclo escolar 1983-84, en el que se nos pidió como decanato participar en una reunión que coordinaba un sacerdote, el señor cura David Reynoso Manríquez. Y ya ahí nos enteramos que el padre David coordinaba la catequesis en la zona centro de la ciudad y en todo el poniente. Y nos presentó un proyecto de que iba a haber una jornada diocesana que ya tenía 3 años haciéndose. Habíamos ido a participar a las jornadas diocesanas, pero como cualquier otro catequista, sin involucrarnos mucho. Pero en esa jornada del 84, el padre nos convocó desde finales del 83 para irla planeando, y la jornada iba a ser en el 84, el día de la Ascensión, el domingo de Ascensión, y ya nos pidió que participáramos. Y bueno, conocimos un poquito otro nivel de organización y veíamos ahí a los miembros del SEDEC que iban y estaban con el padre David dándole alguna orientación, algunos materiales, y el padre David llevaba a la práctica, hacía operativas estas ideas. Del año 83-84
Los siguientes 7 años yo estuve colaborando con el padre David Reynoso en el equipo de la zona pastoral Centro Poniente, así se llamaban en aquel tiempo. Hoy actualmente les llaman vicarías pastorales. Siempre coordinando un decanato y en el equipo de la vicaría y sin dejar mi parroquia. Gradualmente fuimos promoviendo que hubiera escuelas de decanato, que hubiera retiros espirituales, que hubiera encuentros, la jornada. Y yo iba en ese camino muy tranquilo como catequista. Estudiaba yo en esos años facultad de medicina, combinaba mis estudios de medicina con mi rato de ser catequista. Y cuando yo venía a los cursos de verano, fui conociendo a sacerdotes como maestros y a religiosas. Me acuerdo del padre José Luis Chávez Botello, que hoy es arzobispo de Oaxaca, fue mi maestro y era el coordinador del SEDEC. Me acuerdo de varios sacerdotes, Elías de la Torre, Macario Torres, y de pronto el señor cura o el padre José Luis cambió su responsabilidad, dejó el SEDEC y llegó el padre Sotero Torres, con quien teníamos una familiaridad. Era un buen maestro, nos lo llevamos muy bien con él, nos la seguimos llevando bien con él. Y estaban también la Madre María de Jesús Orozco, Guadalupe Quesada, algunos de los nombres que me vienen ahorita en la memoria. Y en esos años llegaron otros sacerdotes, el padre Emilio Cárdenas, el padre Benjamín Castillo al SEDEC, y uno como alumno o como catequista los veía como el equipo que coordinaba todo lo que había en la diócesis, que nos iban diciendo por dónde llevar las cosas, que producían los libros, que hacían todo el quehacer. Y nosotros, bueno, el quehacer pensante, reflexivo, y nosotros hacíamos el quehacer ejecutivo, hacer operativa la catequesis. Como alumno uno, pues asistía a los cursos y colaborabas en la organización del decanato y la zona. Pero en esas estaba en que se acerca un día el padre Sotero Torres y me dice: oye, te quiero invitar a que te integres al equipo del SEDEC. Yo estaba en la medicina, lo mío era la medicina, yo tenía muchas clases, y le dije: padre, yo no. Estoy muy ocupado, yo sigo de catequista acá en donde estoy, lo que ocupe yo le ayudo, pero acá. Y le dije que no al padre Sotero. Yo todavía no entendía más del por qué. Sí veía que había puros padres y religiosas en el equipo del SEDEC, pero le dije que no. Al año siguiente me volvió a invitar y le dije: padre, estoy en los mismos últimos años de la carrera, está difícil esto, no puedo. En ese año lo cambian a él y lo mandan a Roma. Y llega a coordinar el SEDEC el padre Benjamín Castillo, que ya lo había mencionado. Muy amigo mío el padre Benjamín, como maestro, siempre me sentí muy cercano a él, con mucha confianza. Y algo que hizo muy pronto fue también invitarme. Dije: Benjamín, este año estoy en el hospital todos los días, estoy muy ocupado, no puedo. Y le dije que no, o sea, yo muy negado. Como al siguiente año, que era más o menos como el año del ciclo escolar 90, o 90-91, me volvió a decir: mi situación era un poco más fácil, ya estaba en el servicio social, solo iba los fines de semana. Le dijo: está bien, le entro. En ese mismo año supe que llegaron también por invitación otros compañeros laicos, y entonces aquí la cosa cambiaba. Dices: ah, caray, ya no nada más hay sacerdotes y religiosas que eran los únicos que veíamos, ahora nos invitaron a unos laicos, amigos todos míos, compañeros de otras áreas de la catequesis. María Isabel Pérez, que también estudiaba medicina y alumna también de catequesis y que coordinaba por otro rumbo de la ciudad. Marilena Osegueda, trabajadora social, también de alumna del curso de verano y que coordinaba por otro rumbo de la ciudad. Dije: ah, caray, pues nos invitaron a varios. Unos llegaron en julio, yo llegué en septiembre, estuvimos llegando ahí más o menos en esos meses de julio, septiembre, octubre. Llegaron sacerdotes nuevos, llegaron religiosas nuevas y nos invitaron, y ahora ya habíamos dicho que sí, ya éramos parte del SEDEC. Aquel equipo al que veíamos que antes era el que reflexionaba y diseñaba y elaboraba, y nosotros hacíamos las cosas, ahora ya estábamos de aquel lado. Y me acuerdo mucho de mi primer año. Eran mis maestros, y yo estaba en esa mesa con ellos, y a lo mejor el primer año hablé muy poco, porque me sentía todavía muy alumno. Entonces había muchos proyectos, y en lo general muy callado yo. Ya en lo particular platicaba mucho con Benjamín y ya me decía: es que hay que hacer esto, ayúdame en aquello. Yo tenía toda la semana libre, venía casi diario al SEDEC desde ese primer año y ya fui participando gradualmente. En ese primer año me viene a la memoria mucho el que un día nos dijo el padre Benjamín: sería conveniente tener los textos que estamos usando, pero ya renovados,
y que lleven una secuencia en proceso. Llegaban palabras nuevas así como a la mente de nosotros, catequesis en proceso, textos que llevan una secuencia, así como existen en los sistemas de educación, y que nos íbamos a poner a hacerlos. Bueno, yo había usado los textos, yo había recibido clases, pero en mi vida me había puesto a escribir un tema. Ahora empezábamos a experimentar a escribir temas. Y nos fuimos, después de hacer algunas experiencias aquí en la ciudad, nos fuimos a Mazamitla, nunca se me va a olvidar. Estábamos allá en el bosque, allá nosotros escribiendo textos para los niños chiquitos, platicando de psicología del niño pequeño, orientados por mucha gente. Y en la mañana escribíamos el tema a mano, no había computadoras, cuando mucho máquina de escribir. En la tarde nos reuníamos a revisar nuestros temas y agarrábamos los temas, los revisábamos y los tirábamos a la basura, porque no habían quedado como los ocupábamos. Fueron años de estar escribiendo estos textos, pero era un proyecto muy bueno, una realidad hoy en día. Podemos decir que el primer texto terminó publicándose, teniéndolo en la mano como hasta el 93. O sea, fue mucho tiempo de estarle buscando, de estarle dando vueltas hasta poder tener, este es el texto de catequesis que van a usar en la parroquia con los niños más pequeños. Empezamos con los grupos pequeños y gradualmente fuimos haciendo más libros, era como entre los 5 años de edad y los 12. Y esa fue una de las experiencias muy gratas, muy emocionantes de haber escrito lo que otros compañeros catequistas iban a usar. En ese mismo año me dijeron que tenía que participar como miembro del CEDEC en unas reuniones donde venían las demás diócesis, que les llamábamos la región pastoral de Occidente, y que íbamos a ir varios días, 4 días, a una reunión regional, y que esta reunión se tenía 3 veces al año. Y ahí va José Inés a la primera reunión de región, su primer año en el CEDEC, no sabíamos mucho de esto, y me pasa lo mismo, pues veo, si antes eran nada más los del CEDEC, ahora veo los de otros 8 CEDECs más, obispo y otros sacerdotes, gente que yo ni conocía. Y mi primera reunión provincial, pues ya me descubro que hay otro nivel más grande que la diócesis. Y entonces empezamos a practicar otra experiencia, convivir con gente que viene de otras realidades, que no es Guadalajara, que no es la gran ciudad, que no es el tipo de parroquia que yo estoy acostumbrado a conocer. Había gente de pequeñas poblaciones, había gente que venía de otras ciudades, tal vez más chicas que Guadalajara, con otras experiencias. Y fue algo que también me fue marcando y que fue marcando a la catequesis que en los años 90 fuimos viviendo, porque entonces entendí que lo que allá se reflexionaba en la región, luego el CEDEC lo volvía a reflexionar y era lo que nos estaba llegando a nosotros ya como una catequesis en proceso, ya como el pensar que la catequesis tenía que tomar en cuenta muy fuertemente la realidad de la gente, que teníamos que iluminar esa realidad y conducir un poquito, acompañar la catequesis de cualquiera de las edades. Entonces fue otra de las grandes experiencias en esos años, conocer la región pastoral de Occidente. A esto que manifiestas, hay una entidad muy importante, la catequesis en proceso. Así es, Miguel. O sea, ahí fue como un punto de la catequesis que yo entendía, como catequista de 10 años ya de ser catequista, donde yo tenía un grupo nada más de adolescentes, yo siempre estuve con los adolescentes, y me llegaban los adolescentes, venían de otros catequistas ya y de otros grupos, pues yo me dedicaba a atender mi grupo de adolescentes como en un solo bloquecito, a empezar a pensar en que la catequesis lleva toda una secuencia en proceso, gradual, progresiva, que se va complementando. Fue un gran paso en el pensamiento de la catequesis para la diócesis de Guadalajara. Podíamos creer que teníamos atendidas todas las edades de la infancia, sí es cierto, pero no de una manera secuencial. Cada año de la catequesis era como único. En este año vamos a ver tal libro y solo este libro, y se convertían en pequeñas islas. No había una secuencia, no había un paso gradual y lógico que ayudara a ir creciendo en la fe. En esos años 90, hablar de la catequesis en proceso, pues fue la novedad, fue algo maravilloso. Hablar de cuestiones metodológicas, el método en la catequesis, pues yo daba catequesis como venía en el librito, que iba a andarme poniendo a preocupar si existían metodologías o todo esto. Lo que viene en el libro es lo que hay que dar y eso hacíamos. Ahora empezamos a hablar de metodologías experienciales,
que si el método inductivo, que si el deductivo, que si empezamos de aquí o empezamos de allá, y empezó uno a abrirsenos un panoramazo enorme en la catequesis de la Diócesis de Guadalajara, la catequesis en proceso, las cuestiones metodológicas. Nos empezaron a hablar de otras edades, uno acostumbrado a pensar en los niños y empiezan a hablar de la catequesis con adultos. Dices, ¿cuándo habíamos pensado de un modo organizado en la catequesis con adultos? Entonces empezó a haber históricamente en esos años iniciales de la década de los 90 y de ahí para adelante todo un pensamiento que vino a darle vuelta a la catequesis de Guadalajara. Gracias a los padres que estaban coordinando y que fueron herederos de lo que otros habían hecho anteriormente, la catequesis empezó a tener un rumbo que ha marcado hasta estos años el caminar. Junto con esto, que a lo mejor ya era, decimos, wow, pues está muy bien, vamos bien, empezó a surgir el repensemos el curso de verano. Éramos herederos de varios años de tener cursos de verano, habíamos sido alumnos del curso de verano y ahora se nos decía, ¿por qué también vámonos poniendo a pensar en un curso de verano de formación para catequistas secuencial, gradual, que vaya teniendo continuidad? Y por ahí más o menos en esos años iniciales de los 90 se empezó a trabajar un curso de verano gradual y secuencial. Sucedió que al padre Benjamín Castillo le pidieron que dejara el SEDEC, ya para entonces estoy hablando como más o menos 1997, espero tener buena memoria, y deja el SEDEC porque tiene que cumplir otras responsabilidades. Perdón, corrijo el año, no fue el 97, fue el año... Mucho antes, sí. Me equivoqué, me fui con otro padre ahorita con la fecha. Fueron como dos, 3 años antes. Alrededor más o menos allí del 1900, el ciclo escolar 1995 a 1996. Porque en esos años era cuando el SEDEC estaba un poco inestable, ¿no? Al hecho de coordinador. Sí, tuvimos ahí el suceso de que el padre Benjamín se va a colaborar en la diócesis en otra responsabilidad superior y se queda coordinando el padre Javier González Ramírez. 1995, ciclo escolar 95-96. En el 95 llega el padre Javier González Ramírez, que había llegado el mismo año que yo al SEDEC. Llegamos juntos en aquel septiembre de 5 años antes. Entonces había una buena relación, había una cierta cercanía de edad. Entonces esto me dio un cambiazo a mí en el SEDEC. El padre llegó, nos planteó que siguiéramos renovando la formación de catequistas, hablaba de que las catequesis, la formación de catequistas también hubiera en los decanatos, escuelas para catequistas. El proceso de libros que íbamos haciendo lo continuábamos, ya con Javier González ya andábamos escribiendo como los libros más o menos el 7, 8 y 9. Si habíamos empezado con el 1 años antes, ya estaba viéndose así como más completo el proceso. Terminábamos los últimos textos de la catequesis infantil, se le dio fuerza a la formación del curso de verano, empezaron a surgir cursos en los decanatos, empezábamos a ir, hubo años en los que fuimos a todos los decanatos, no había fin de semana que no estuviéramos dando un curso intensivo en un decanato, y luego ya de ahí surgían pequeñas escuelas decanales, les era más fácil ir allá en lugar de venir hasta acá al curso de verano. Era más o menos lo que teníamos en ese ciclo. Estaban las escuelas de decanato entonces surgiendo con mucha fuerza. Antes de que nosotros llegáramos al SEDEC en los 90s, ya habían sido fuertes las escuelas de decanato en los 80s, pero por diversas circunstancias fueron dejándose de tener y todo se había concentrado en el curso de verano. Y en estas coordinaciones de mediados de los 90 se empieza a hablar de salir a los decanatos y salimos y empezamos a organizar pequeñas escuelas decanales, pero con cursos breves, todavía no tan fuertemente establecidos igual que el de verano. Ocupamos un curso de tal temática, vamos y lo damos, ahora ocupamos otro por acá. Y viajábamos por varios decanatos. 1995 a 1996 estuvimos bajo la coordinación entonces del padre Javier González Ramírez, y lo que se continuó de los textos, lo que se fortaleció de la metodología y el surgimiento de las escuelas decanales fueron interesantes. Al final del periodo que estaba coordinando el padre Javier
llegó por esos años la petición de parte del señor arzobispo de que elaboráramos un texto de catequesis para las pláticas prebautismales y un texto de catequesis para las pláticas prematrimoniales. Nunca nos habíamos metido en esos asuntos. Existían las pláticas prematrimoniales y prebautismales en las parroquias. ¿Qué daban? ¿Quién sabe lo que podían? Si agarraban de aquí, de allá y del otro lado. Pero ahora el señor arzobispo y cardenal, bueno, todavía no era cardenal, pero era el arzobispo de Guadalajara, don Juan Sandoval, pedía esto urgentemente. Entonces quedó el proyecto allí de que tendríamos que hacer un algo. Caray, pues ¿qué hacemos? Y entonces estaba por ahí el asunto y organizamos el equipo del SEDEC en dos equipos. Unos elaboren material para el bautismo, otros elaboren material para el matrimonio. Me tocó estar en el del material para el matrimonio, que porque era laico, que porque estaba en los años próximos, me acababa de casar más bien, estaba con esa experiencia y había vivido pláticas prematrimoniales. Yo, me pusieron de este lado. Coordinaba el equipo otro de los padres y se hicieron varios equipos y empezamos a escribir muchos temas, porque decía el señor cardenal, no quiero algo pequeño, quiero algo amplio. No, hombre, nos quedó muy amplio, casi 30 temas, ¿sí? Que abarcaban todas las etapas que uno consideraba que fueran necesarias que tuvieran los novios. Y se fue elaborando ese proyecto. En el año, o en el momento, en el mes en el que el padre Javier está concluyendo su primer año de estar acá con nosotros coordinando el SEDEC, le invitan a que se vaya a nivel latinoamericano, al CELAM, a vivir en Colombia y desde Colombia coordinar la catequesis de toda Latinoamérica. Apenas tenía un año él de coordinar el SEDEC y se va, y nos quedamos así con el libro del matrimonio casi para terminarlo. O sea, estaba prácticamente terminado, en sus últimos detalles ya en imprenta. Estábamos en el mes de agosto con el libro entre que si entras y sales y aquello o lo otro, cuestiones de diseño, y el padre se nos va, y ahora ¿qué vamos a hacer? ¿El libro cómo va a continuar o qué? Y fue así como un poquito el impulso que ya se llevaba, y se terminó de hacer el libro tal y como por ahí venía. Llega un nuevo coordinador que ya era parte del equipo, el padre Hermilio Cárdenas González. Asume la coordinación por ahí en el 96, había concluido el padre Javier, y en septiembre del 96 más o menos empieza el padre Hermilio Cárdenas su periodo. Entramos a una época en donde cada coordinador trae su estilo, y el padre Hermilio nos marca un estilo muy personal de él, ¿sí? Un estilo en el que llegamos a una etapa de sencillez. No quiere decir de simplicidad, sino de sencillez. Ahora hagamos las cosas pensando de un modo más sencillo, y empezamos a replantear algunas cosas. A él le toca nada más que el libro del matrimonio, pues ya prácticamente llegaron los de la imprenta y aquí están los paquetes de libros del matrimonio. ¿Ahora qué hacemos con ellos? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos pensando en cosas sencillas y prácticas. Y hubo algo muy interesante que surgió entonces. Teníamos libros, y ahora qué hacemos con los libros. Y al padre Hermilio le tocó ser heredero de una plática que ya tenía periodos anteriores de venirse llevando. Si el SEDEC escribe textos, si el SEDEC produce prácticamente el texto desde que lo piensa hasta que antes de que se vaya a la imprenta, pues vamos pensando en que un punto en donde podemos hacer más accesible la compra de los textos por parte de los catequistas es nosotros busquemos dónde imprimirlos y nosotros distribuyámoslos. O sea, evitémonos dentro de la cadena de distribución a muchos intermediarios, que eso encarece un texto, y seamos vendedores directos de los libros a los catequistas. Por ahí al padre le tocó tal vez, Hermilio le tocó hacerlo más operativo, pero la idea ya venía cuajándose de coordinadores anteriores, desde con Benjamín Castillo, desde con Javier González. Hasta se le puso un nombre a un proyecto editorial
con Javier González, ¿cómo se irá a llamar este proyecto? Pues todo empezaba a darles de una forma o de otra. No sabíamos de imprimir libros, nada. Teníamos que ir a entrevistarnos con los de las imprentas. ¿Sí? Y me acuerdo mucho que el del matrimonio ya estaban también por ahí libros de la catequesis en proceso. Toda esa catequesis en proceso tratamos de ya que fuera el cambio, desde con Benjamín Castillo, ya los libros los imprimíamos nosotros o los llevábamos a imprimir y los distribuíamos, se mantenían a un costo muy accesible. Pero quedó pendiente el libro del bautismo que les acababa de mencionar hace rato. ¿Y qué pasó con el bautismo? Y me acuerdo que estuvimos ahí con una oficinita pequeñita, como aquí donde me estás entrevistando, pero llena de alteros de libros por todas las paredes porque no teníamos bodega. Y surge ahora el del bautismo. Oye, es que el libro del bautismo ya lo quiere el cardenal, el arzobispo. Y el padre Emilio me entrega los archivos. Yo no había estado en el equipo del bautismo, yo había estado en el del matrimonio. Entonces otra vez me tocó, agárrate tú todo lo que escribieron, todos los que estuvieron en este proceso y dale unidad. Fue la primera vez en el SEDEC que no me tocó escribir un tema nada más, sino revisa lo que todos escribieron y ahora dale tú una secuencia, una unidad y luego me lo entregas ya para la última revisión. No, pues agárrate, José Inés. Ahora era todo un libro, son 10 temas, pero no era lo mío, no era lo que yo había escrito, era lo que otros habían escrito y respetar lo que ellos decían, pero ponerles un estilo, tratar de hacerlo único, pues me aventé esa unificación. Y ya teníamos ahora también impreso el libro del bautismo. Y fue una época bonita. Dentro de la sencillez que vivíamos, era agárrate tú tus cajas de libros, súbelas a tu vehículo personal porque no teníamos otro. Por ahí teníamos una camionetita sencillita en el SEDEC que la pobre aguantó hasta donde pudo. Entonces, súbela en tu misma camioneta, en tu mismo vehículo y vámonos a las librerías a vender los libros. Vámonos a las reuniones de catequistas con nuestras mesitas a vender los libros. Que vaya a una reunión de sacerdotes, vamos a la reunión de sacerdotes y pongamos nuestra mesita. Fue una experiencia interesante porque el SEDEC se fue ganando espacios, ya no nada más como el que escribe, sino como el que edita, como el que imprime, como el que distribuye. Fue así como nuestros inicios en el mundo de coordinar las impresiones y la distribución y venta de los materiales que hacíamos. A partir de esta distribución, ¿tiene algo que ver la Casa del Catequista? Todavía tal vez no pensábamos el concepto Casa del Catequista, pero sí podemos decir, desde entonces, desde aquellos años, ya estaba así como gestándose la idea de hagamos algo que beneficie a los catequistas aún en las cuestiones prácticas y económicas. El catequista en la parroquia es el que termina comprando su propio libro que va a usar. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para que sea más económico? Los padres de familia le compran sus libros a los niños que van a la catequesis. ¿Cómo les podemos hacer para que no sea un gasto oneroso? Y este proyecto le fue dando una estabilidad en cuanto a decir, prácticamente no varían los precios por años. Uno está acostumbrado a que cada año suben las cosas. Y no, fueron años que se mantenía el mismo precio, porque habíamos evitado a tantos intermediarios que había. Sí, después le vendíamos, como decía hace rato en el comentario, a las mismas librerías, pero ya era otra cosa porque ya nosotros prácticamente habíamos establecido un precio público y yo te puedo vender a ti, pero respetamos el precio público si van y compran contigo las personas, los catequistas. Entonces fue generando una cultura aún de solidaridad hacia el catequista. Me acuerdo en aquellos años también el padre Emilio nos pedía que pensáramos en los grupos más vulnerables, en los más necesitados, que siempre piensa uno en ellos, pero que a veces se te olvidan pues, a la hora de hacer las cuestiones prácticas y operativas. Y empezaba a hablarse de catequesis con otras personas, con grupos marginados, personas con discapacidad, gente de las periferias. Pensábamos en las parroquias muy lejanas. A veces decir diócesis de Guadalajara uno piensa solo en la ciudad. Me llegó a tocar incluso, gracias al padre Emilio que me invitó a acompañarlo a lugares de la diócesis donde en mi vida me había parado, que no sabía ni en el mapa ubicarlas, dónde quedaban esos lugares, que viajábamos horas para llegar a un sitio y luego de ahí nos bajábamos del vehículo que llevábamos, nos íbamos en otro vehículo a unas barrancas para llegar hasta el fondo y encontrar parroquias allá. Experiencias en las que nos hizo muy sensibles el Padre en su modo de ser. Y fue un periodo que le dio al SEDEC un estilo
recuperamos algo que siempre debemos de tener en cuenta los evangelizadores. Tal vez hoy con el Papa Francisco lo vimos mucho, la cercanía con el más necesitado, el ir a las cuestiones periféricas, existenciales. Desde entonces, no porque antes no lo haya tenido el CEDEC, pero fue un año muy manifiesto. La coordinación del Padre Hermilio, que comenzó más o menos en septiembre del 96, por ahí más o menos, nos llevó como el primer año, aprender a estar con él, y le tocó continuar los cursos de verano y las escuelas, y vamos para acá y para allá. Y entonces en ese estábamos con él cuando viene una pregunta en 1997. La Iglesia Universal está celebrando algo que se llamaba el jubileo de la encarnación del año 2000. Nosotros estamos en el 97, y que el año 97 es el año de Jesucristo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Como íbamos hace rato, les decía, las reuniones regionales, se dijo en las reuniones regionales, hagamos un encuentro de todas las diócesis, y el lugar más central es Guadalajara. Y vámonos todos a Guadalajara a hacer un encuentro sobre el año de Jesucristo. Y vinieron un domingo como 500 catequistas de todos lados de las diócesis, y se hizo una experiencia. De aquí de Guadalajara eran más porque éramos los locales, y se tuvo una experiencia muy bonita de reflexión. En principios del año 97, debió haber sido por allí, entre enero y febrero, la verdad la fecha se me olvida ahorita. Fuimos la sede, pero esto nos dejó la espinita clavada. Oigan, y como diócesis, ya no pensemos en la gran región, como diócesis, ¿qué vamos a hacer en el año 97? Y por ahí como en el mes de marzo, abril, en esos meses, se empezó a reunir un equipo que conformó el Padre Hermilio, que no era el CETEC, era un equipo de consulta que nos podía dar reflexión e ideas al CEDEC y de apoyo para cuestiones prácticas y operativas. Al final le terminábamos llamando el equipo de apoyo y consulta. Allí había sacerdotes, allí había religiosos, allí había laicos, pero no eran parte del equipo del CEDEC, eran un equipo de consultores, que aunque teníamos reuniones con ellos cada mes, y surgió la pregunta en ese equipo de consultores, ¿por qué no hacer algo especial de la diócesis sobre el año de Jesucristo? Y entonces se nos ocurrió, la jornada cada año se hace, la jornada tiene un tema, no le muevan. Hagamos un congreso diocesano para catequistas. Pues agárrate, ¿y eso qué es? ¿Qué es un congreso? ¿Cuál es la diferencia entre la jornada? Y se pusieron a reflexionar varias cosas. Y sucedió que gracias a esas pláticas, en el mes de noviembre del año 97, se tiene, en el primer fin de semana de noviembre del 97, el Congreso Diocesano de Catequesis, de Catequistas de Guadalajara. 3.500, 3.600 catequistas reunidos, un algo multitudinario, 2 días, todo el sábado, todo el domingo casi, reflexionando sobre el ser del catequista, sobre el ministerio del catequista y Cristo, figura central, persona central de toda catequesis. Y entonces, no, hombre, fue algo maravilloso. Era como una fiesta grande que nunca habíamos tenido. Se utilizó como sede porque decíamos, ¿dónde vamos a meter tanta gente? No tenemos un auditorio. Y se acudió al gobierno del estado de Jalisco y nos facilitaron el auditorio del Parque de la Solidaridad, al oriente de la ciudad. Desde que tú llegabas a las inmediaciones del parque, tú ya veías adornado todo el camino del parque con pendones, con letreros, ambientado hacia este congreso. Una gran manta en el techo del parque con la Virgen de Guadalupe. Yo creo que fue algo impactante. Todo el mundo la veíamos a distancia y sentías que ibas a algo que era muy bueno. Y estábamos en ese encuentro reflexionando sobre el ministerio del catequista, sobre Cristo centro de la catequesis, en fin, todo el día. Y ahí trajeron puestos de comida y ahí se comió, y librerías. Fue todo un sábado intenso, fue todo un domingo intenso, maravilloso. Y entonces, pocos días antes, se había tomado una decisión que marcaría otro de los momentos importantes de la diócesis. Darle a los catequistas con muchos años de servicio un reconocimiento por lo que hacían a favor de la catequesis.
Yo me acuerdo que en aquella convocatoria surgieron como 90 nombres o 100 nombres de personas que había quien tenía 30, quien tenía 40, quien tenía 50 y tantos o hasta 80 y tantos años al servicio de la catequesis. Se nos ocurrió que esa vez todas las parroquias mandaran candidatos, nombres y cuántos años. Se les dio un reconocimiento. El reconocimiento a lo mejor en sí mismo como papel no valía mucho, pero era el momento en que la diócesis te decía: gracias por lo que estás haciendo en tu parroquia a favor de la evangelización. Todo fue muy bien, pero el último día del evento, que nos dan una noticia que nos deja otra vez así como Sedec fríos. El padre Emilio, que tenía ya 1 año y pocos meses coordinando el Sedec, se iba a ir a coordinar a nivel nacional la catequesis. O sea, después ya se volvió costumbre. Primero se llevaron al padre Sotero a coordinar en Roma. Bueno, ya desde antes. El padre José Luis Chávez se lo había llevado a coordinar la vicaridad pastoral. Al padre Sotero se lo llevaron al Colegio Mexicano de Roma. Luego al padre Benjamín se lo llevan a la vicaridad pastoral en lugar de Chávez Botello. Luego a Javier González se lo llevan al CEDAM a nivel latinoamericano. Y ahora se llevan a Herminio a nivel nacional. Pues ¿de qué se trata? O sea, sí está bien. Esto a lo mejor a nosotros nos deja así con una sensación de orfandad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pero al mismo tiempo descubres allí el reconocimiento de lo que se venía haciendo. Dices, ¿por qué se los llevan? Pues porque están haciendo algo bueno. Entonces, caray, se lo están llevando a otro lugar donde va a continuar lo que aquí está haciendo. Y nos dicen que era algo inmediato. Era noviembre y el padre Emilio empezaba a ejercer funciones el 15 de diciembre. Pero ya para el mes que entra, o sea, ni siquiera nos iban a dar chance de acomodémonos tantito. Y el padre Emilio se va. Y nos deja con todos esos proyectos que veníamos trabajando y todo. Y empieza un periodo que podríamos decirle de orfandad. O sea, nos quedamos el equipo sin coordinador. Y así fueron varios meses. De diciembre a la mitad del siguiente año.